Napoleón es una de las peores películas históricas que he visto en mi vida. Si quieres saber por qué Napoleón es una de las peores películas de 2023, quédate en este vídeo y descúbrelo. Cuando supe que Ridley Scott iba a encargarse de hacer un biopic de Napoleón y que ese biopic iba a estar interpretado por Joaquin Phoenix, pues la verdad es que me vine muy arriba porque estábamos hablando de hacer una película histórica sobre mi personaje histórico favorito. Esto quiero dejarlo muy claro desde el principio, y es que Napoleón Bonaparte es mi personaje histórico favorito, de mi época histórica preferida. Y es un personaje del que he leído mucho, he aprendido mucho, he indagado mucho, he descubierto mucho y bueno, he tenido una cierta admiración no solo por la época en la que vivió, sino también, pues bueno, por todo aquello que logró a lo largo de su vida, sin restarle importancia al hecho, ¿no?, de que sea no un genocida, sino un militar que sembró de cuerpos Europa entera. Teniendo en cuenta que Ridley Scott es el director de algunas de mis películas preferidas y una, para mí, de las mejores películas de la historia del cine, como es Blade Runner, pues me hacía mucha ilusión que Ridley Scott regresara al género de la recreación histórica, que es uno de los que más ha madurado, más ha toquiteado y donde más victorioso ha salido. Creo que todos tenemos el recuerdo, ¿no?, de Gladiator, pero creo que también hay muchos exponentes de películas que tienen recreación histórica, ¿no?, que pueden servirnos de ejemplo para esperar algo de una magnitud semejante. Por lo tanto, cuando ayer fui al cine a ver Napoleón, mis expectativas eran bastante altas, pero es verdad que tenía cierto miedo a que el peso histórico del personaje no me permitiera disfrutar de la película en líneas generales. No obstante, voy a hacer una separación entre lo que es la crítica de la película y la crítica a la aproximación histórica que han llevado a cabo en este filme, ¿de acuerdo? Así que primero vamos con la parte cinematográfica, es decir, con la película en sí, y luego vamos a explorar el motivo por el que llevo un enfado monumental encima. Y es una de las peores experiencias que he tenido yo jamás en una sala de cine, de haber salido así de enfadado. No salía así desde Batman v Superman, diría yo. Empecemos con las partes positivas de la película, porque tiene partes positivas, y para que veáis que no pierdo la objetividad en ningún momento y soy capaz de diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal en una película. Pues hay muchas cosas buenas en Napoleón y las vamos a comentar aquí. Desde mi punto de vista, todo lo que tiene que ver con la parte técnica, con el área cinematográfica, está muy por encima. Es decir, es una cinta excepcional y además se nota que es una película de Ridley Scott. La fotografía, la dirección artística, las recreaciones históricas, las batallas. Es cierto que el etalonaje, es decir, el color de la fotografía o la calidez de la fotografía seleccionada, lo siento muy gris. Y creo que, teniendo en cuenta que se está narrando la historia desde la perspectiva de Napoleón, o presuntamente desde la perspectiva de Napoleón, debería haber tenido otro tipo de color u otro tipo de variaciones. Yo la he sentido demasiado gris durante todo el tiempo y creo que no encajaba muy bien con algunas secuencias. Sin embargo, ya os digo que todo lo que tiene que ver con la parte técnica de la película me parece excepcional, e insisto en que se nota la huella de Ridley Scott. En cuanto a las partes negativas de la película, no aproximación histórica al personaje de Napoleón, que para mí no es aproximación, sino que es alejamiento. Yo creo que lo peor que tiene la película es el guión de David Scarpa, que es terrorífico, pero terrorífico, una aberración literaria. Yo no sé si es culpa del montaje que le han dado a la película, que es otro de los aspectos negativos, el montaje. Se nota mucho que han metido tijera y por lo visto se han dejado 1 hora y media o más de 1 hora y media fuera del montaje, con lo que eso conlleva, es decir, con todo lo que se ha retirado, que debía estar allí, que por lo visto estará en una edición del director, una edición extendida, una Director's Cut de Ridley Scott, que veremos en Apple TV Plus, en la plataforma streaming de Apple.
La banda sonora creo que está muy por debajo y es muy inadecuada en casi todos los aspectos y en casi todas las secuencias, exceptuando desde mi punto de vista la batalla de Waterloo, un fragmento del inicio de la batalla de Waterloo cuando cargan, que ahí sí que creo que está a la altura. El resto del tiempo me parece fuera de lugar, muy desafortunada y muy poco adecuada para lo que se está narrando y lo que se está viendo y el tono que se le quiere dar a la cinta, que es de todo menos épico y dramático. Creo que el ritmo de la película también es terrorífico, probablemente víctima del montaje absurdo y del guión estúpido y ridículo que han desarrollado para este filme. Y por otro lado, la narrativa en líneas generales es un batiburrillo de saltos, de tiempo, de secuencias que no parecen tener ningún nexo en común, de situaciones sin rigor histórico, solo por el mero hecho de hacer las cosas porque tienes que hacerlas, porque tienen que estar allí, porque es la historia de Napoleón, y que no tienen ni profundidad narrativa, ni desarrollo, ni complejidad, ni profundidad, ni nada, de nada, de nada. Es de una simpleza bajísima y sinceramente de una superficialidad que roza lo ridículo. Yo, aparte de todo esto, y es la primera vez que me sucede con Joaquin Phoenix, creo que Phoenix no está a la altura del personaje. Me da la sensación por momentos de estar viendo incluso al Joker en algunas secuencias. Y es curioso decir esto cuando estamos delante de uno de los mejores actores de su generación y uno de los mejores actores del mundo. O sea, es un tío espectacular. Espectacular. Tiene películas, tío, que son brutales. Pero aquí considero que Joaquin Phoenix no ha estado a la altura del personaje. No ha conseguido empaparse de él. No sé si es, insisto, problema de que el guión que tenía no daba para más, de que el montaje le ha hecho un flaco favor, o por lo que sea, no ha sabido meterse, desde mi punto de vista, en la piel del Gran Corso o del emperador francés. Yo tengo la sensación de que Joaquin Phoenix ha estado muy por debajo de lo que se esperaba de él, muy por debajo de lo que estamos acostumbrados de él y muy por debajo de lo que es su filmografía. No así su compañera Vanessa Kirby, en el papel de Josefina de Beauharnais, que me parece que está superlativa. Creo que tiene secuencias fabulosas. Un arranque un poco dubitativo, pero en líneas generales creo que es lo mejor de la película en el apartado interpretativo. El resto de personajes brillan por su ausencia. No se explora absolutamente nada de los mariscales de Napoleón Bonaparte en las guerras napoleónicas, incluso antes de su ascenso como gran cónsul y después como emperador. No se explora su relación con José Bonaparte, no se explora tampoco su relación con el papado, no se explora su relación con absolutamente nada, no hay personajes secundarios, no hay antagonistas. No te da la sensación de que los ingleses sean los verdaderos antagonistas de la vida de Napoleón. El zar ruso aparece por ahí de vez en cuando. Tenemos también la presencia del rey austriaco. Bueno, considero que solo hay dos personajes en la película, o así está escrito el libreto de David Escarpa, que es Napoleón Bonaparte y Josefina de Beauharnais. Son los únicos personajes que tienen desarrollo narrativo, o intenta tener, mejor dicho, desarrollo narrativo. El resto de personajes secundarios no enriquecen la película, la empobrecen a límites absurdos. No hay ni un personaje secundario que valga para nada. No hay ni un solo personaje secundario en la vida del mayor genio militar de la historia de Europa y la mayor leyenda de la Europa moderna. No hay ni un solo personaje secundario que enriquezca su historia, ni un solo antagonista que dé forma a su narrativa. Ni uno. Por eso digo que quizás Joaquin Phoenix sea víctima de un guión y un montaje verdaderamente terroríficos y de una aproximación histórica que roza lo vejatorio y roza casi lo difamatorio, sinceramente. Ojalá hubiera podido disfrutar de esta película, pero hay muchas cosas que me lo han impedido, y a partir de aquí sí empieza, no voy a decir la parte de mayor cabreo, pero sí la parte en la que a mí me ha pesado muchísimo, porque si no llega a ser por todo esto, sinceramente yo estaría diciendo pues una película bastante mediocre desde un punto de vista narrativo, ligeramente estúpida y muy bien en lo visual. La pruebo con un cinquillo pelado, no ha estado mal, pero se ha quedado a medio gas. Pero la aproximación que han hecho
a Napoleón Bonaparte, a la historia de la Revolución Francesa y de aquellos años del Imperio francés, de las guerras napoleónicas, no todas, porque había que ir rapidito, había que ir ligero por la Wikipedia, no todas, la aproximación histórica que se ha hecho y la caricatura que se ha hecho del personaje histórico no solo son pésimas, sino que están cercanas al panfleto anglosajón, en beneficio de la corona británica y de la historia británica, como tantas otras veces se ha hecho antes, empezando por la difamación constante a España, a la historia de España y a la leyenda negra española que se ha ido propagando durante los últimos siglos desde las Islas Británicas. Otra vez ha vuelto a suceder. Insisto, tú no puedes tener a la mayor leyenda de la Europa moderna, a una de las vidas más épicas, convulsas, interesantes y sorprendentes de la historia de la humanidad, y llevar a cabo una adaptación que no tiene alma, que no tiene emoción, que no tiene épica, que es superficial y que no te cuenta absolutamente nada. No puedes, sencillamente no puedes hacer eso. La sensación que yo tengo es que David Escarpa, el guionista de esta película, le pidió a ChatGPT que le hiciera un resumen de los momentos más importantes y los acontecimientos más significativos de la vida de Napoleón Bonaparte. Una vez tenían resumidos punto por punto todas las cosas que tenían que meter sí o sí, porque es que lo dice ChatGPT, en ese momento dijeron, vale, la estructura de este guión es la siguiente: batalla o acontecimiento histórico, conversación íntima con Josefina. Batalla o acontecimiento histórico, conversación íntima con Josefina. Y así durante 2 horas y media. Me imagino que las 4 horas y media, si siguen esta estructura, será todavía más larga. Es decir, la misma estructura, pero más larga. No hay ningún nexo entre un salto de tiempo de 5 años y la escena anterior. El único nexo en común es que sale la letra con la tipografía de la firma de Napoleón Bonaparte y te dice el año en el que estamos. Te dice el año en el que estamos. Da igual lo que haya sucedido entre medias. Da igual lo que haya sucedido entre medias. Lo importante es avanzar hacia la siguiente escena o acontecimiento histórico, porque después viene conversación íntima con Josefina de Beauharnais. Historias de matrimonio en la Francia napoleónica. Lo que más me ha destrozado de esta película es que cuando tú la terminas no tienes absolutamente ni idea de quién es Napoleón Bonaparte. Si eres una persona que no ha leído absolutamente nada sobre Napoleón Bonaparte, que no conoce absolutamente nada sobre el Gran Corso, que no ha estudiado nada de la Revolución Francesa y que no tiene ni repajolera idea de lo que hizo y dejó de hacer el Gran Corso, el emperador francés, tú sales de esta película y sigues sin tener ni puta idea. No sabes nada sobre Napoleón cuando terminas la película. No sabes nada sobre la Revolución Francesa, ni sobre las ideas revolucionarias, ni sobre la Ilustración, ni sobre absolutamente nada. No sabes nada sobre la personalidad ni la identidad de Napoleón Bonaparte. No sabes cuáles son sus virtudes. No sabes cuáles son sus defectos. No sabes nada. No sabes por qué la campaña de Egipto fue una de las más importantes desde un punto de vista histórico, tanto para la cultura de la humanidad como la propia humanidad en sí. No lo sabes. No lo sabes porque cuando llegan a Egipto, lanzan una bombita, sale humo de lo alto de una pirámide, Napoleón abre un sarcófago, está a punto de darse un besito con el cadáver, le dicen que Josefina le ha puesto los cuernos y se vuelve a Francia. Tú no sabes, y no te cuentan en la película, que Napoleón Bonaparte, cuando Paul Barras le obligó a ir a la campaña de Egipto porque no quería tenerlo en Francia, pues le daba miedo la ambición y el poder que pudiera desatar ese tío, cuando estaba en Francia y le dijo que se marchara a la campaña de Egipto para que estuviera bien lejos, Napoleón Bonaparte, que era una de las personas más inteligentes de su época, se rodeó de cientos de científicos y personas de la cultura y gente matemáticos como Laplace, gente importante, culta e intelectual de la época, porque quería llevárselos hasta Egipto, pues sabía la importancia de seguir los pasos de Julio César
y de Alejandro Magno a una civilización como la egipcia. Por eso se los llevó. No te cuentan en la película el descubrimiento y el hallazgo de la piedra Rosetta, el descubrimiento y el hallazgo de lo que contenía esa piedra Rosetta, que posteriormente, cuando él se marcha de Egipto, es robada, saqueada por los británicos, y ese es el motivo por el que ahora es lo primero que tú ves nada más entrar en el Museo Británico que está en Londres. Todo eso no te lo cuentan en la película. Tú no lo ves en la película, tú no sabes que Napoleón Bonaparte se rodeó de toda esa gente inteligente, de esos intelectuales y esos científicos, para sacarle el mayor partido a su viaje y su campaña en Egipto. Porque aparte de ser una conquista militar, también fue una conquista cultural. Tú no sabes la relación que tuvo Napoleón Bonaparte con algunos de los líderes religiosos de la región. Tú no sabes cuál fue la relación de Napoleón Bonaparte con el Islam. Tú no sabes que Napoleón Bonaparte se leyó el Corán. Tú no sabes que Napoleón Bonaparte vino a decirles que los franceses abrazaban el islamismo, que abrazaban la cultura musulmana para poder seguir teniendo relaciones políticas con ellos. Tú eso no lo sabes. No lo sabes, porque la película no te lo cuenta. La película te presenta a Napoleón Bonaparte como si fuera un gañán. En Napoleón Bonaparte, tú tampoco sabes quiénes son las personas que acompañan durante toda su vida a Napoleón Bonaparte, quiénes son sus mariscales, quién es ese mameluco que coge en Egipto y que lo acompaña hasta últimas consecuencias. Tú no sabes absolutamente nada sobre sus brazos derechos o sus brazos izquierdos, y tú no sabes quiénes son las personas que lo traicionan en Fontainebleau cuando abdica la primera vez después de las campañas napoleónicas en Rusia, ni tampoco lo vuelven a traicionar en el Concilio de Viena, la segunda vez después de los 100 días de Napoleón. Tú no lo sabes porque solo hay dos personajes en la película: Josefina de Beauharnais y Napoleón Bonaparte. El resto no le importan a nadie. No están más que para hacer bulto, para que no parezca que está la película vacía. Son atrezo. Tampoco sabes, por ejemplo, cuáles son las políticas que Napoleón Bonaparte lleva a cabo cuando se convierte en el primer cónsul, ¿no? Durante el consulado de Francia, cuando dan ese golpe de estado al directorio, que tampoco fue realmente así la historia, ¿no? Pero bueno, dejando de lado eso, que tampoco me importa tanto el sentido de que todo suceda de la manera en la que sucedió, aunque teniendo en cuenta que es una película histórica se le exige o se le debería exigir cierto rigor. Tú no sabes cuáles son las políticas que lleva a cabo Napoleón Bonaparte. Tú no sabes que Napoleón Bonaparte coge el país, y aparte de ser un genio militar, por lo visto también era un genio político. Tú no sabes que Napoleón Bonaparte en apenas 3 años consigue levantar el país de una ruina económica con una serie de decisiones. Tú no sabes, por ejemplo, que Napoleón Bonaparte se da cuenta que una de las formas más sensatas de mantener el poder es controlar la opinión pública. Tú no sabes que Napoleón Bonaparte, una de las medidas que lleva a cabo es controlar la prensa. A pesar de que él apoya a la prensa libre, no lo hace realmente. Lo que hace es controlar a la prensa, porque sabe que controlando la opinión pública se controla el poder. Tú eso no lo sabes en la película. Tú no sabes por qué lo nombran emperador. Tú no lo sabes. Tú no lo sabes. En un momento llega un tío y le dice: debería ser rey, y lo nombran emperador. No sabes por qué. No sabes por qué. Si te has leído la historia, si conoces un poco el contexto en el que se enmarca, entonces sí lo sabes. Si sabes todo lo bueno que ha hecho Napoleón por Francia, si sabes que aparte de controlar el poder político, controla el poder militar, y aparte de todo eso, controla la voluntad del pueblo. Controla la voluntad del pueblo. En el contrato social de Rousseau, controla la voluntad del pueblo. Eso no lo sabes en la película, porque no le interesa la película. Pero si vas a narrar el momento en el que él se convierte en emperador, porque así te lo ha dicho ChatGPT, porque hay una línea en la Wikipedia que pone: el coronamiento de Napoleón como emperador, dibujado por Jacques-Louis David, que por cierto también sale dibujando ahí, echándose un garabatillo al final, que está el Papa. Bueno, en fin, si tú no sabes eso, no sabes en la película por qué lo nombran emperador, salvo que hay un tío que no sabemos muy bien quién es, que ha aparecido 2 o 3 veces por ahí, que no tiene nombre, que está por ahí, ¿no? Y hace cosas, ¿no? Y parece una persona importante, que le dice: ¿rey? ¿Cómo lo es? Para que las demás potencias... ¿Sí o qué? ¿Cómo va eso? Se acabó. Tú no sabes nada de por qué se nombra emperador. Tú no lo sabes, Es que era ambicioso. No lo sabes. No sabes si es una persona ambiciosa. No lo sabes.
No lo sabes. Hay un momento en la película en el que se deja caer una de las grandes frases que tiene en Napoleón Bonaparte, que es que no es una persona ambiciosa, sino que es una víctima de las circunstancias. Pero tú eso tienes que intuirlo, porque en la película no se esfuerza en contarlo, porque no tiene narrativa. La película es un batiburrillo de secuencias famosas, de batallas, y luego de secuencias íntimas entre Josefina y Napoleón, y se acabó. ¿Qué clase de película histórica es esta? Es que para eso te ves un documental. Que no necesitas ser un documental, pero si tú querías hacer esto, si tú lo que querías era contar una película, una historia, en la era de la Revolución Francesa, en la era napoleónica, y con las grandes batallas de Napoleón, ¿por qué no te has inventado a un personaje y has hecho ficción histórica como hiciste con Gladiator? ¿Por qué utilizar la figura de Napoleón Bonaparte como protagonista si nada de lo que sucede alrededor de Napoleón no es que no cumpla rigor histórico, es que solo está allí para cumplir con el punto que te marca la Wikipedia? ¿Para qué coges a Napoleón Bonaparte como protagonista si no vas a desarrollar quién es, qué hace, cuál es su personalidad, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus defectos, cuáles son las personas importantes en su vida, cuáles eran sus ambiciones, cuáles eran sus temores? No puedes coger a un personaje histórico y decir: Napoleón, todo el mundo sabe quién es, a batallar. No puedes, tío, no puedes aceptar el hecho de que eso es suficiente. A día de hoy no es suficiente eso, no lo es, porque desafortunadamente si un chaval de 13 o 14 años, que igual le flipa una barbaridad la película, porque hostia, las batallas, qué barbaridad, no sé qué, que si no ha leído nada de Napoleón, si no sabe absolutamente nada de Napoleón, ¿cuál es la imagen que se lleva de Napoleón? ¿Cuál es la imagen que se lleva de Napoleón? La de un gañán, la de un auténtico gañán. Hay una secuencia en concreto que he estado hablando con mi mujer hace un ratito, hace apenas nada. Ella desafortunadamente también tuvo la desgracia de ver esta película, me acompañó, y me ha comentado, y me lo preguntó ayer, en el nacimiento de Napoleón II, el hijo de Napoleón, me pregunta que lo que se escucha de fondo, ¿no?, es una especie de disparos, de cañones, como si estuvieran fusilando a alguien o disparando a alguien. Me preguntó en el cine, y me lo ha cuestionado hoy, si Napoleón hizo matar a María Luisa de Austria, es decir, a su segunda esposa, cuando se divorcia de Josefina de Beauharnais. Me preguntó si Napoleón mandó fusilar a su mujer después del nacimiento de Napoleón II, de su hijo, para volver con Josefina de Beauharnais, y por eso le entrega al niño en la secuencia. Mi mujer es una persona que lee mucha historia. De hecho, aparte de la carrera que ha estudiado y la profesión que tiene, empezó a estudiar la carrera de historia. En ningún momento de la película te dicen qué pasó con María Luisa de Austria. ¿Por qué la segunda mujer de Napoleón Bonaparte no acompañó a Napoleón Bonaparte a su exilio en Santa Elena? No te lo cuentan. No te cuentan, por ejemplo, que Napoleón Bonaparte dejó escrito so pena de muerte cuando le dijeron que el parto de su mujer iba a ser muy complicado. No le dijeron, no nos han dicho, no nos han contado que Napoleón dejó escrito so pena de muerte que debían salvar la vida de ella antes que la de su hijo si el parto se complicaba. En este caso, la sensación que ha dado es que fusilaban, mataban a su esposa y entregaban el niño a Josefina de Beauharnais. Esto es lo que provoca una película que se salta absolutamente el rigor histórico en beneficio exclusivamente del intentar molar porque sí. En ningún momento te cuentan cuál es la relación entre Napoleón Bonaparte y la Iglesia, con el papado, con el Papa Pío. No te lo explican en ningún momento, a pesar de que tú lo ves en la coronación. Una coronación que, por cierto, fue complicado contar con la presencia del Papa, pero eso tampoco te lo cuentan, cuando es literalmente esencial para entender lo que está sucediendo en la Europa de la época. El cambio de régimen entre el antiguo y la Revolución Francesa, cosa que no le da ningún valor narrativo. La época histórica solo es un telón de fondo, es como si yo me pongo aquí un puto croma, es exactamente eso, ese es el desarrollo histórico que tiene la película, un puto croma. En la película no vemos nada de María Walewska, que es un personaje clave en la vida de Napoleón Bonaparte, amante de Napoleón en su campaña en Polonia, durante la conquista de Polonia, y un personaje clave dentro de su vida, pues fue una de las pocas que quiso acompañarlo en su exilio en Santa Elena, y de hecho insistió mucho, a pesar de que Napoleón
creía que su mujer María Luisa de Austria acabaría siendo la persona que lo acompañaría en Santa Elena, cosa que no pasó, prohibido por la corona austriaca y por el hecho de que su mujer, ¿no?, su segunda mujer, había encontrado otros brazos masculinos a los que abrazarse. No sale la guerra de la independencia española. España no sale en la película. España fue la primera derrota de Napoleón Bonaparte en su vida. El levantamiento del 2 de mayo, los sitios de Zaragoza, la reacción espontánea del pueblo español tras la invasión de Napoleón, después de que los Borbones vendieran la soberanía nacional de este país a manos del emperador francés, no sale en la película. El intento de apoyo inglés a España, que España rechazó para defenderse por su cuenta, a pesar de que es cierto que contó con la ayuda de flota inglesa y de alguna infantería inglesa durante la Guerra de la Independencia, no sale en la película. La Guerra de la Independencia Española no sale en la película. ¡No sale en la película! La primera derrota de Napoleón no sale en la película de Napoleón Bonaparte. Y para colmo, tampoco sabemos absolutamente nada sobre sus tácticas militares, que a día de hoy aún se siguen estudiando en escuelas militares, por cierto, ni sobre su auténtico genio militar. Lo único que hace la película es levantar la mano, hacer así, de vez en cuando decir: ¡ahora! ¡Ya! ¡Disparen! Se acabó. Se acabó. Una persona que no ha leído absolutamente nada de Napoleón dice: este tío va directamente, ¿no?, frente con frente, lanza a toda su gente, luego caballería y se acabó. No te dicen absolutamente nada. Absolutamente nada ves del genio militar, cuando con una sola secuencia hubiera sido muy sencillo. En la secuencia de la paz de Tilsit, cuando se reúne con Alejandro, el zar de Rusia, vemos como le da así un golpecito a la mosca. Napoleón dejó escrito que aquel fue el mejor momento de su vida, porque sintió que el zar lo veía como un igual, como un hermano, lo veía como alguien a quien valorar, respetar, y lo sentía como un igual. Y ese fue el gran momento de la vida de Napoleón, pues aparte de haber conocido a María Valescano, también tenía la sensación de que por fin se le estaba reconociendo la verdadera valía de Napoleón Bonaparte en Europa como pacificador. Napoleón Bonaparte también dejó escrito lo siguiente: un poder superior me empuja hacia un fin que ignoro. Mientras no lo haya alcanzado, seré invulnerable, inquebrantable. En cuanto no sea ya necesario, una mosca bastará para aniquilarme. Imaginad que esta frase hubiera estado en una conversación que hubiera podido tener, por ejemplo, con alguno de sus personajes secundarios que no salen en la película, pero que deberían haber estado desarrollados, y después vemos el momento de la mosca. Entonces sí tendría sentido. Entonces esa escena que parece una puta parodia, en la que Napoleón no sabe ni siquiera comportarse delante de un igual, que es una caricatura del emperador francés, del gran corso europeo, entonces esa secuencia cambia completamente el valor. Porque estaría diciéndonos la película, la narrativa nos estaría advirtiendo, después de habernos dicho esta frase, que una sola mosca bastará para aniquilarme, entonces ya sabríamos perfectamente lo que está sucediendo, que es que a partir de ahí todo va a ir cuesta abajo y sin frenos, y que la gran época de Napoleón está empezando a llegar a su fin. En ese momento habríamos tenido una justificación narrativa de la puta mosca. En ese momento lo único que tenemos es una secuencia ridícula que lo único que quiere es caricaturizar al emperador francés. Es lo único que quiere. Y por último, y perdonad la chapa que os estoy metiendo, no se profundiza en el concepto central de la vida de Napoleón Bonaparte, o los dos conceptos centrales, que son la batalla entre el antiguo régimen y la Revolución Francesa, y la batalla entre Napoleón y los ingleses, entre la Francia napoleónica y el Imperio inglés, o corona británica, como queráis decirlo. El resultado es un panfleto anglosajón con un recuento de muertos resultantes al final de la película, adjudicados a todas las batallas dirigidas y comandadas por Napoleón Bonaparte, como si fuera el único responsable de estos conflictos y de estas batallas. Cuando la realidad histórica es que los ingleses, los austriacos, los prusianos y los rusos no cesaron en ningún momento de declararle la guerra a la Francia de Napoleón, porque realmente temían que los privilegios de los antiguos estamentos del antiguo régimen, es decir, que la nobleza y el clero, que esos antiguos privilegios corrieran riesgo con el mensaje revolucionario que estaba transportando Napoleón por toda Europa. Ese, que era el corazón real de esta historia, ese no está en la película.
Eso no ha interesado. Una película que dice ser histórica. Si esta película, por ejemplo, hubiera sido un estudio de personajes sobre Napoleón, sobre la ambición desmedida de un hombre, sobre el precio que pagamos para alcanzar esa ambición, para cumplir nuestros sueños, nuestras metas, si fuera un estudio de personajes sobre lo que hace el poder sobre el alma humana, y si hubieran inventado muchas cosas, me callo a la puta boca. Pero esta película es una puta secuencia de puntos clave de la Wikipedia en la historia de Napoleón, sin personajes, sin desarrollo, sin profundidad, sin absolutamente nada, que batallas muy bien dirigidas, con una fotografía portentosa y recreaciones históricas chulísimas, y los trajes, y vestuario y maquillaje y todo, lo que queráis. Pero esto no es una película histórica, es un panfleto británico que se mofa y se burla de la figura de Napoleón Bonaparte, y que no solo no cumple rigores históricos, sino que no tiene ningún interés en desarrollar absolutamente nada que no sea escenas famosas que pueden llegar a molar y que seguramente cumplan con el público de masas y a otra cosa. Y esto a mí no me sirve. Y sí, lógicamente uno se enfada más cuando le tocan algo que le gusta mucho. A mí me gusta mucho la historia de Napoleón. Me gusta mucho la historia de la Revolución Francesa. Me gusta mucho, lo admito. Soy una persona a la que le ha llamado siempre la atención esa época y esa figura históricas. Y esta película, por lo tanto, me generaba unas expectativas brutales. O sea, yo tenía la sensación de que iba a ver una de las películas más grandes de mi vida. Lo admito, lo admito. Me pasó ya con Batman v Superman, que también, por cierto, adoleció de un montaje que le cercenaron un montón de cosas. Y en este caso, esta me parece muchísimo peor. En términos narrativos me parece muchísimo peor. La otra por lo menos te contaba una historia. Aquí no hay una historia, aquí no te están contando ninguna historia. Me lo puedes justificar como quieras, pero aquí no te están contando ninguna historia. Es un batiburrillo de escenas famosas y fin, ya está. Pero no sabes nada de nadie. No sabes nada de cómo era Josefina, no sabes nada de cómo era Napoleón, no sabes nada de cómo era la Francia de la época, no sabes nada de la Revolución Francesa, no sabes nada de María Antonieta, no sabes nada de María Luisa de Austria, no sabes nada, no sabes nada de España, literalmente porque no sale, no sabes nada de María Valesca porque literalmente no sale, no sabes nada de nada, no sabes nada de nada. Cuando tú sales no sabes nada de Napoleón Bonaparte ni nada de la era imperial francesa, no sabes nada. Porque no querían contarte nada, porque David Escarpa ha hecho un guión en el que no quería contarte nada, solo quería poner escenas famosas para que tú aplaudieras y dijeras, tú mira la coronación de Napoleón, mira cuando la batalla de Austerlitz, mira la batalla de Waterloo, mira la primera batalla, la batalla de Tolón, mira la campaña de Egipto, mira Josefina de Beauharnais, mira cuando dan el golpe de estado, mira cuando... Ya se acabó, se acabó. No hay exploración emocional, no hay desarrollo dramático, no hay exploración de personajes, no hay psicología, no hay absolutamente nada, no hay alma, es una película sin alma y sin absolutamente nada. Es una pérdida de tiempo. Mucho tienen que cambiar las cosas en una hora y media para que esta película no sea una pérdida de tiempo mayúscula cuando se estrene el corte del director. Dudo mucho que una hora y media más de película resuelva todos los problemas que tiene esta historia. Una historia que no solo no ha querido contarse de la forma en que sucedió, que no entiendo por qué cuando tienes absolutamente a un personaje que podría venderte un montón de entradas por el mero hecho de que su historia ya es épica sin tener que inventarse ni cambiar absolutamente nada, sino que, aparte de eso, no ha tenido interés de contarte su contexto histórico. Ni personaje, ni contexto. Es, insisto, una pérdida de tiempo mayúscula. Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Sé que mucha gente se va a desuscribir, porque es lo que suele pasar cuando hay algo que no me gusta y defiendo con argumentos y explicaciones, que hay mucha gente que no comparte, y en lugar de decir, bueno, son argumentos que no estoy de acuerdo con ellos, sigo para adelante. Sé que mucha gente se enfurruña y deja de seguir el canal, mis redes sociales o lo que sea. Esto siempre suele pasar, pero yo desde luego esto no lo puedo aplaudir, porque me gustaría que no sucediera con más personajes históricos, porque hay gente que le tiene pasión y le tiene devoción, y creo que además es una oportunidad perdida para aproximar a nuevas generaciones a personajes históricos en un momento en el que ya no se lee. Lo que puede quedar de Napoleón Bonaparte podría ser esta película, porque no se lee. La gente ya no lee, no le interesa leer. Lee muy poca gente. No, pero yo leo. Vale, pero eres una de las pocas personas que lee. Lee muy poca gente.
Y muchas de esas personas, en vez de leer algo de Napoleón, dirán, hostia, me voy a ver la peli, que en 2 horas y media me quito toda la historia de Napoleón, no tengo que invertir 10 horas o 20 horas en leerme un libro. Voy a verme la película. Y si habéis llegado hasta aquí, por cierto, os voy a recomendar un par de libros de Napoleón, por si os interesa de verdad la historia tal y como sucedió y desde distintos puntos de vista. Si os interesa, creo que estos 2 libros serían más que suficientes para disfrutarlos. Si queréis algo sencillito, cortito y al pie, que pueda resumiros la historia de Napoleón, pero dando una perspectiva mucho más amplia y profunda del personaje, os recomiendo Breve Historia de Napoleón, de Juan Antonio Granados Loureda, que es un libro excepcional, además está muy bien escrito, con una narrativa y una prosa muy ficticias, es decir, que parece literatura a pesar de que lo que te está contando sucedió en realidad, e intercala muchas de las correspondencias que han llegado a nuestro tiempo, ¿no? Entre Napoleón, Josefina, Napoleón y su hermano José Bonaparte, y un montón de otras personalidades de la época que sí están desarrolladas en este libro. Pero si queréis algo mucho más profundo, evidentemente yo recomiendo las Memorias de Napoleón escritas por él mismo, ¿no? Seguidas de máximas y pensamientos del prisionero de Santa Elena. Y sobre todo, para mí el mejor libro que se ha escrito de Napoleón Bonaparte, aunque aviso de que este libro es muy largo, pero si queréis profundizar en Napoleón, es Napoleón, una vida, ayer y hoy de la historia, de Andrew Roberts. Es un libro muy largo, pero con una documentación excepcional y, en fin, yo creo que es fascinante. O sea, para mí es la biografía definitiva de Napoleón Bonaparte. Así que si os interesa de verdad, Napoleón, una vida, ayer y hoy de la historia, creo que es la mejor opción posible que tenéis a día de hoy en el mercado. Y nada más, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dale like, suscríbete si te mola el contenido que hacemos aquí en el canal de Mr. Queen. Estate muy atento porque próximamente traemos muchos vídeos y mucho contenido que te va a molar una barbaridad. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, que la fuerza te acompañe, que nadie te quite. Un placer de estar vivo. Hasta la próxima.